cuál es la importancia que eso tiene para nosotros. Así que en estas próximas semanas, si Dios lo permite, vamos a desarrollar y a ocupar el tiempo en explicar cada una de estas doctrinas de la gracia. Y este tema de esta mañana va a ser un poco corto, pero es introductorio para que nos preparemos, tengamos una noción un poco más clara de lo que son las doctrinas de la gracia y de lo que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Esta semana vi un meme, creo que le llaman a eso, ¿no? Y decían que ¿por qué hay una sola Biblia y hay muchas iglesias? Le preguntaba una persona a la otra y la otra responde, bueno, porque muchos usan la Biblia y otros las estudian. Entonces, nosotros debemos estar agradecidos, aprovechando que estábamos orando todos en agradecimiento a Dios, y debemos estar agradecidos de la iglesia donde estamos dedicando tiempo para el estudio bíblico, para el estudio de la palabra de Dios, donde buscamos de escudriñar, de ir un poco más allá de una simple lectura. Esto es lo que nos va a dar a entender, nos ayuda a conocer, a entender cada pasaje que leemos, donde cada pasaje que leemos podemos ver, y debemos hacer el esfuerzo de ver una promesa, de ver dónde está allí el pecado, dónde está el perdón, dónde está Cristo en cada pasaje que leemos. Porque, como dijo alguien en una oportunidad, la Biblia es el libro de Jesús. Eso trata de Jesucristo desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que en cada uno de estos pasajes donde nosotros leemos, debemos buscar allí a Cristo. Así que vamos a comenzar esta mañana con las doctrinas de la gracia. Esto tiene que ver, le hago un preámbulo brevemente, de lo que ocurrió allá en los siglos XVI y XVII, en ese conocido sínodo de Dort, en los Países Bajos, en neerlandesa, por allí, donde se llevó a cabo esta reunión, esta asamblea, o como se le conoce, sínodo de Dort, donde discutieron estos puntos. Y esto ha sido un punto de estudio de generación en generación, desde ese siglo XVI, siglo XVII, hasta este 2025. Por eso en cada generación, cada cristiano, desde acá, desde el púlpito, y cada cristiano desde la banca, ha tenido la necesidad de contar con una perspectiva clara de lo que es el Evangelio. Este es un punto fundamental en cada uno de nosotros. Tener claro lo que es el mensaje del Evangelio. Una cosa es predicar la palabra de Dios y otra cosa es predicar el Evangelio. Debemos tener claridad en eso. Y estos puntos de la doctrina de la gracia se fundamentan y nos dejan claro, nos van a permitir ver con mayor claridad y firmeza el mensaje del Evangelio. Porque muestra la caída del hombre, porque muestra a Cristo como Redentor, y porque muestra a Dios por sobre todas las cosas. Porque se permite cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido. Y esa transformación que nosotros hoy estamos dando como cristianos, como convertidos, como creyentes. Así que esto nos va a brindar, como dije, una perspectiva clara acerca del Evangelio, el cual es poder de salvación para todo aquel que cree. Eso nos cuenta Pablo en su primera carta, en su carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es de suma importancia que el Evangelio proclamado y creído sea el de las buenas nuevas de Dios, respaldado por su autoridad y por lo tanto basado en su palabra. Como cristianos evangélicos que somos, que creemos y proclamamos el Evangelio de Jesucristo, es muy importante que eso que creemos y predicamos sean las mismas nuevas que en un tiempo el mismo Jesucristo
le proclamó, le enseñó a sus apóstoles, y el cual se ha venido comisionando por toda la historia de la Iglesia hasta nuestros días. Fiel cumplimiento a Mateo capítulo 28. Sin embargo, los cristianos actualmente muestran una diferencia o difieren en algunos puntos del Evangelio. Lo admitan o no, por conocimiento o no, de acuerdo a la posición que tomen, van a ir etiquetados, por así decirlo, a la corriente arminiana o la corriente calvinista. No se preocupen que ya vamos a ir un poquito más adelante. Acuérdense que es una introducción. Sin embargo, someramente en semanas anteriores y en clases, en enseñanzas anteriores, hemos hablado acerca de el arminianismo y del calvinismo. Aun cuando estas dos corrientes también tienen y coinciden en puntos específicos de la doctrina cardinal del cristiano. Por ejemplo, la Trinidad, el final de los tiempos en que Cristo va a venir. En eso no hay discusión. Así que la doctrina de la gracia nos enseña que la salvación es por gracia de Dios y por ningún ser humano. El pastor y doctor Josías Grauman dice que el hombre no colabora en nada. Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. También Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 11 dice o escribe que el hombre es un cadáver espiritual. El hombre no tiene capacidad de buscar a Dios, ni ama a Dios. Y si lo ama, dice Juan en su primera carta, en su capítulo 4, versículo 19, es porque Dios lo amó primero. Como ven ustedes, mis hermanos, en estas primeras palabras, los cadáveres no pueden escoger por sí mismos. De manera que cuando leemos estos pasajes como Efesios, capítulo 2, versículo 1, como Romanos, capítulo 3, versículo 11, como la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, podemos entender rápidamente que Dios es quien decide quién será salvo. La Biblia nos enseña que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, y no por medio de nuestros méritos, sino por su absoluta voluntad. Otra vez voy a mencionar a Josías Grauman, y él dice al respecto: cuando Cristo murió en la cruz, salvó perpetuamente a los escogidos, garantizando que el Espíritu llamará y perseverará a los escogidos para llevarlos para su gloria. Entonces el escogido tiene ese privilegio de estar involucrado en el proceso de la salvación. Pero nada de lo que hace lo vuelve superior a su vecino, a su hermano de sangre, a su mamá, a su papá o a cualquier otro ser humano que no sea creyente. De manera que todo lo bueno que el escogido hace se debe a la voluntad de Dios y no por su capacidad humana. Es decir, si usted hoy tiene una nueva forma de vivir, todo eso bueno que usted hoy está mostrando, todo lo bueno que yo hoy estoy mostrando, no se debe a nuestra actitud, mucho menos a nuestra aptitud, sino es por gracia de Dios, que diariamente, constantemente nos está transformando. Es decir, andamos viviendo ese proceso de santificación diariamente hasta el último día de nuestra vida. No es por nuestra capacidad humana. Por mucho que nuestro intelecto esté sobre 100, gloria a Dios, porque muchos muestran desde el punto de vista humano más inteligencia y capacidad de entendimiento que otros. Pero eso se debe a la gracia que Dios le da a cada quien. No porque uno realmente ha hecho el esfuerzo en hacerlo.
Y es por esto que el hombre no se puede gloriar de su salvación. Es Dios quien debe recibir toda la gloria. Las doctrinas de la gracia son algunas de las verdades más hermosas del Evangelio, aclaradas gracias a la Reforma Protestante. Las doctrinas de la gracia muestran a un Dios santo amando hasta los sumos a seres indignos. No mira que tiene al lado. Cuando digo seres indignos me refiero a usted. También me refiero a mí. No merecíamos esa gracia que hemos recibido de Dios. Inclusive no merecíamos la gracia de despertar esta mañana, de estar hoy aquí. Pero por gracia de Dios, aquí estamos. Por gracia de Dios, estamos estudiando estos temas. Así que la gloria en todo momento tiene que ser para Dios. Entonces, para que estas doctrinas sean verdaderamente hermosas, dependen de un hecho histórico, de un hecho trascendental que ocurrió hace 2025 años allá en la cruz, en el Gólgota. Esa obra maravillosa de Jesucristo, de su encarnación, de su vida, de su crucifixión, de su resurrección, de su ascensión al cielo, y que desde ese momento está abogando por nosotros ante Dios Padre y Todopoderoso. Es allí donde tenemos que apuntar cuando vayamos a hablar para poder entender el Evangelio. Mirar esa cruz. Lamentablemente hoy en muchas iglesias se habla de una cruz adornada, poniéndole luces, cámara, humo, show. No le hablan de esa realidad que se vivió en esa cruz, de esa sangre derramada que hubo en esa cruz, de ese cordero inmolado, de ese hombre justo que estuvo allí en la cruz, pagando lo que tal vez tú y yo debimos estar en ese, colgados allí en esa cruz. Pero a Dios le plació que fueran las cosas diferentes. Por esa razón, cuando hablamos del Evangelio, debemos ir inmediatamente a ese hecho histórico trascendental de la cruz. Como dije, de esa obra magistral que hizo Jesucristo. Estas buenas nuevas son el anuncio de la venida de Jesús como hombre, que vivió una vida perfecta a nuestro favor. Murió la muerte que nosotros merecíamos. Resucitó en el poder del Espíritu como confirmación del Padre. Es el único ser humano que ha entrado al cielo, y no habrá otro que entró al cielo siendo justo. El único hombre y único ser humano incólume que entró al cielo, porque vivió una vida perfecta. Vino a enseñarnos, a dejarnos obediencia, a enseñarnos su amor, a enseñarnos su paciencia, a enseñarnos que a pesar de las adversidades, por muy difíciles que se nos presenten, debemos estar mirando al Padre. Él como humano, faltando un minuto para que vinieran a apresarlos y ya sabía hacia dónde iba, lo que le esperaba ya él lo sabía, sintió temor. Pero esa angustia tan grande que pudo haber vivido él, no lo apartó de su meta, no lo apartó de Dios, del Padre. Ese es el esfuerzo también que nosotros, y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar. Apenas nos da un pequeño dolor de cabeza y andamos desesperados. Saltamos buscando ver cómo hacemos.
o cualquier otra circunstancia difícil que se nos presente, inmediatamente hacemos o reaccionamos humanamente. Posiblemente luego tomemos conciencia y nos refugiamos en el Padre. Pero en todo momento Jesucristo hizo lo contrario. Aún llevando su cruz, imagino yo, porque la Biblia no describe eso que pudo haber el sentido como humano, llevando esa cruz y recibiendo maltrato y desprecio de la gente que lo entregó. Creo que en todo momento Él estuvo centrado en el Padre. Ejemplos como eso y muchos otros también dejó Jesucristo aquí. Y cuando estudiamos sus pasajes, sobre todo los evangelios, nos podemos dar cuenta de cómo era la vida de Jesús. En una constante oración, algo que nosotros también fallamos. No somos constantes en nuestras oraciones. Pero hay tiempo de recuperar eso o de enmendar esa situación. El Evangelio es el mensaje central de la fe cristiana y doctrinas de la gracia. Nos ayudan a entender la motivación que está detrás. Cuando hablamos o escuchamos acerca de las doctrinas de la gracia, pensamos, como le dije al principio, en los 5 puntos calvinistas. Sin embargo, o paradójicamente, Juan Calvino nunca enseñó esto como propio. Ni se lo inventó él, ni él tuvo una revelación, como muchas de las que suelen aparecerse por aquí en este mundo, en algunas personas. Juan Calvino lo que hizo fue sacar de la palabra de Dios cosas puntuales que hacían referencia al Evangelio, referencia a la caída del hombre, referencia a la transformación por medio de Jesucristo. Eso fue lo que hizo Calvino. Él fue usado por el Espíritu Santo para exponer las enseñanzas de la Biblia. Entonces, ¿de dónde surge este nombre de los 5 puntos calvinistas? Bien, parte de la historia lo cuenta así. En los Países Bajos surgió una controversia allá entre los años 1617 y 1618 por parte de un grupo que comenzó a cuestionar las enseñanzas cardinales de lo que la Iglesia en aquella región había aceptado como bueno y válido y como herencia de la Reforma. Martín Lutero en principio defendió esa posición agustiniana contra Erasmo. Por su parte, Calvino en estos años posteriores se sumó a esa controversia frente a la Iglesia de Roma y al semipelagianismo de la época. Estas fueron temas discutidos, debatidos en el siglo XVII, en el Sínodo de Dort. En este sínodo, un grupo de hombres, seguidores de Jacobo Arminio, y allí viene la corriente arminiana, porque muchos comenzaron a seguir lo que comenzó a enseñar. Jacobo Arminio presentó una protesta contra la interpretación agustiniana calvinista de estos 5 puntos de la doctrina de la gracia, o los 5 puntos del Evangelio. Y este grupo de arminianos fue con la esperanza de que estos puntos, una vez discutidos en este sínodo de Dort, concluyeran en que lo que Agustín y Calvino habían enseñado estaban equivocados. Sin embargo, la respuesta del sínodo respecto a estos puntos fue confirmar esa verdad a través de la Biblia, de que las enseñanzas de Agustín y de Calvino eran totalmente ciertas porque estaban dentro de la palabra de Dios. Y de esa manera rechazaron a esa corriente o a esos hombres que habían venido con argumentos también bíblicos, pero con un poco de debilidad, y por eso fallaron este grupo arminiano. Así que estos 5 puntos resumidos en 5 letras fueron los siguientes. Aparecen como en forma de acrónimo.
En inglés es conocido como el tulip o tulipán, y cada letra encierra un punto de la teología. Sabemos y conocemos lo que es el acrónimo, ¿verdad? Hay acróstico y acrónimo. Por ejemplo, tenemos la pizarra aquí, usted tiene el cuaderno y coloca María, mujer, y así va sacando palabra por palabra de acuerdo a cada letra. Bueno, el tulip, como son palabras en inglés, entonces está así, T-U-L-I-P, tulip, tulip. Y la primera palabra es total depravity o depravación total. Para los que anotan, tulip, la primera, depravación total o en inglés total depravity. Esto enseña que el hombre, debido a la caída y después de ella, es un ser totalmente depravado, corrupto, inmoral. Es incapaz de hacer algo para lograr su propia salvación. De esto vamos a hablar en detalles la próxima semana y así consecutivamente en cada una de ellas. Así que de entrada nos está hablando de la depravación del hombre, de la caída del hombre. Y esto nos lleva a un fundamento del Evangelio. La segunda letra es la U. Unconditional election o elección incondicional. Ojo, no tengo allí, no vengo con la presunción, o no me vean como presumido al pronunciar estas palabras en inglés, pero me quiero permitir el momento para que conozcan las dos pronunciaciones, porque el original está en inglés, aunque aquí no vamos a hablar en inglés, pero considero necesario ese pequeño detalle, se lo quiero compartir con ustedes. Así que esta elección incondicional nos muestra a Dios que desde la eternidad escogió incondicionalmente a los seres humanos para salvación, a algunos de entre la masa de hombres pecadores. No a todos, sino a un grupo. Y en eso nosotros estamos claros. Y cuando leemos Juan capítulo 3, esa famosa conversación entre Nicodemo y Jesús, ahí queda claro esta elección incondicional. Será salvo aquel que cree en Él. Él hizo esto no porque previó que creerían al Evangelio cuando les fuera ofrecido, sino por su propio amor y el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de aquellos a quienes escogió libre e incondicionalmente. La tercera letra es la L. Recuerden ese acrónimo TULIP, T-U-L, estamos en la L. Limiting Atonement, o expiación ilimitada. Cristo, al sacrificarse en la cruz, cargó con los pecados de aquellos a quienes Dios había escogido incondicionalmente para vida eterna. Y de hecho, asegurando la salvación de aquellos por quienes murió. Por tanto, su expiación se limita solo a ellos. La cuarta letra es la I. Irresistible grace, o gracia irresistible. La gracia de Dios es irresistible para los escogidos, aquellos por quienes Cristo murió. Y el propósito de elección de Dios y los beneficios de la obra salvadora de Cristo les será aplicada eficazmente por el Espíritu, de modo que sean regenerados y crean en el Evangelio. Y la quinta letra es la P. Por eso el TULIP. La perseverancia de los santos. O perseverance of the saints. La perseverancia de los santos. Los que Dios ha escogido, por quienes murió, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, serán preservados por el poder de Dios y perseverarán en la fe hasta el fin y serán salvos. Es el punto donde nosotros nos encontramos.
Estamos siendo santificados cada día. Y seremos glorificados cuando partamos. Estamos en un proceso de transformación constante, en un proceso de renovación constante, en un proceso de santificación cada día. Esto sencillamente resume los 5 puntos de la gracia, los 5 puntos del calvinismo. Hay quienes dicen que le llaman los 5 puntos de la gracia para opacar el nombre de Calvino, para que él no se lleve el primer lugar o la connotación total a él. Y de alguna manera tiene razón porque, como dije al principio, no fue Calvino que se inventó estas cosas. Son los que estaban allí en la palabra. Una persona que estudiaba la palabra, como estamos llamados a hacer nosotros, a estudiar. Más que leer la Biblia, estudiar, profundizar en la palabra de Dios. El pastor Miguel Núñez señala que Juan Calvino nunca habló de estos 5 puntos, que nunca llamó a su grupo de enseñanza grupo calvinista. Dice el pastor Miguel Núñez que esto surge posterior a lo ocurrido en el Sínodo de Dort, allá en los Países Bajos. Tampoco lo trajo Arminio, quien representa la otra corriente contraria al calvinista, sino que los seguidores de Arminio en ese tiempo, después de su muerte, son quienes vienen haciendo oposición a esta enseñanza de Juan Calvino. Desde entonces se ha quedado como los 5 puntos del calvinismo y es lo que nosotros hoy conocemos como el Tulí. Mis hermanos, esto es lo que vamos a estudiar a partir de la próxima semana. Vamos a dar detalle, vamos a profundizar un poco más. Vamos a hablar acerca de esa depravación total. No absoluta, pero sí total. Porque nosotros podemos ser malos, más de lo que somos. Así que vamos a profundizar en ellos. Vamos a ver también lo que concierne a la elección incondicional. La expiación ilimitada. Este es otro de los puntos donde los que siguen la corriente, por así llamarlo, calvinista, creen en esto. Y otros, los arminianos, dicen que la expiación no es ilimitada, sino limitada. Así que, de manera inconsciente, de acuerdo a la posición que nosotros como cristianos tengamos en referencia a este punto o a los 5 puntos que están allí, cuando estudiamos la vida de Arminio y la de Calvino, fácilmente podemos decir, pero es que yo pienso de esta manera, yo me identifico con este fulano o con el otro. No es una condición sine qua non de que tenemos que seguir a uno o al otro, no, que el único que tenemos que seguir es a Jesús. Es el único. Y cuando nos digan por allá, mira, tú eres calvinista o eres arminianista, no, yo soy cristiano. Es ese punto. Sin embargo, doctrinalmente hay estas diferencias y tenemos que conocerlas. Debemos conocerlas, porque es parte de la historia de la iglesia. Nuestra iglesia no nació hace 50 años para acá. Nuestra iglesia no nació hace 100 años para acá. Nuestra iglesia no nació cuando se conoció el evangelio de la prosperidad. El evangelio del yo de Cristo. El de yo declaro. No, eso es nuevo. Y cuando usted estudia la palabra de Dios se da cuenta de que la única palabra que tiene poder no es la que yo pueda expresar, sino la palabra de Dios. Esa sí tiene poder. Tanto que lo ha transformado a usted y a mí también. Que la Biblia enseña de principio a fin que la salvación es absolutamente del Señor. Vean el Salmo capítulo 3, versículo 8. De esto trata los 5 puntos del calvinismo.
Y comprender estas verdades bíblicas deben llevarnos a conocer a nuestro glorioso Dios Todopoderoso, que tuvo a bien crearnos, que tuvo a bien perdonarnos por medio de su Hijo Jesucristo, que tuvo a bien permitirnos despertar esta mañana, que ha tenido la gracia y la misericordia de nosotros tener familia, tener una cama, una casa, tener alimentos, mucho o poco, pero nunca nos ha dejado sin alimento, sin provisión. Así que toda la gracia tiene que ser para Dios. Dice su palabra en el Evangelio de Mateo que sin Él nada podemos hacer. Estas 5 doctrinas juntas forman las doctrinas de la gracia. Recuerden, fundamental que lo estudiemos, que la conozcamos, porque vienen a refrescarnos las características del Evangelio, del mensaje del Evangelio. Pudiéramos decir también que vienen a reforzar ese mensaje del Evangelio. Recuerden que hay ciertos puntos claves, precisos dentro del Evangelio, cuando hablamos del Evangelio, del mensaje que por gracia de Dios nosotros hemos recibido a pecadores, que éramos nosotros, y no merecíamos esa gracia de Dios, aun cuando todavía en nuestra naturaleza hay debilidad, hay imperfección, hay pecados. Sin embargo, por el hecho de sentirnos salvos no podemos descuidar eso y tenemos que ser conscientes de cómo estamos viviendo. Y cada error que cometemos, cada circunstancia, cada palabra, cada pensamiento, cada palabra que escuchemos, debemos saber, filtrar de manera auditiva, visual, a través de la voz que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo. Es la manera en que vamos a dar fruto de que estamos siendo y hemos sido transformados. En todo momento vamos a dar fruto y hay gente observándonos. Hay gente que no viene a la iglesia, pero que identifica rápidamente a un cristiano. Nos están observando, nos están filtrando allá afuera. Cómo hablamos, cómo nos comportamos, qué está pasando con nosotros, los cristianos, los que decimos ser transformados. Nos estamos comportando igual que los demás. No se trata de que nos vamos a aislar de ellos, no, al contrario. Seamos intencionales como fue intencionado Jesucristo. Él no se apartó de los pecadores, de los tramposos. Él estuvo siempre presente, él buscaba a ellos. Y ahora nosotros hemos sido comisionados. Tenemos un mandamiento en Mateo 28. En todo tiempo, en todo momento. Debemos tener claro el mensaje del Evangelio. Entonces hay un fundamento en el mensaje del Evangelio. Dios, el pecado, la caída del hombre, el reconocernos pecadores delante de ese Dios, el conocer a Cristo, que por medio de Cristo somos perdonados y aboga Él ahora ante el Padre por nosotros, y la esperanza de salvación que hemos recibido que tener. 5 puntos específicos que debemos mencionar siempre cuando declaremos, cuando estemos hablando acerca del mensaje del Evangelio, que es muy diferente a predicar afuera cualquier cantidad de textos bíblicos. La función es predicar el Evangelio. Debemos centrarnos allí, debemos practicarlo. En casa, frente al espejo, hablar acerca del Evangelio. Háblese a usted mismo. Predíquese el Evangelio para que cuando vaya a hacerlo afuera tenga la seguridad de lo que va a decir. No comience a decir cosas alternas o alternativas de que la palabra de Dios dice tal cosa, pero oye, no se fundamenta porque no se acuerda. Entonces habla lo más sencillo. Cuando uno predica el Evangelio, eso no debe pasar de 5 minutos.
A lo mejor pasa así, pero el mensaje específico, tómeselo para ello. De pronto las personas surgen preguntas y ahí hay una conversación, pero vaya al grano en primer lugar. Siempre acordándose y tomando en cuenta estos puntos que tienen referencia junto con esto, o la doctrina de la gracia, la depravación total del hombre, en la caída del hombre, la elección incondicional, la expiación ilimitada, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esto viene a fundamentar ese mensaje del Evangelio. Así que estas 5 doctrinas, como dije, forman las doctrinas de la gracia, llamadas así porque resumen la experiencia de la salvación como resultado de la gracia. Esa gracia de Dios, quien actúa independientemente de la buena voluntad del hombre. Ningún esfuerzo o acto del humano puede añadir a la gracia de Dios para lograr la redención del alma. Ya finalizo con esto que escribió Pablo allá en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Preparémonos, pues, hermanos, para conocer en profundidad estas verdades bíblicas, las cuales nos llevarán a comprender mejor el mensaje del Evangelio. Oremos. Amado Dios Padre Todopoderoso, bendito sea, Señor, por este tiempo, en que has tenido complacencia de este pueblo, Señor, y que has traído a nosotros, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, el interés de buscar, de escudriñar tu palabra, Señor, de hacernos una iglesia bíblica, Señor, donde el único protagonista de todo esto es tu Hijo amado Jesucristo, Señor, de quien en esa obra trascendental y fundamental que hizo en la cruz, vino, Señor, a enseñarnos que hay un antes y después dentro de la humanidad, de que la única manera de poder retomar la relación contigo es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor. Es a través de ese nacimiento nuevo, Señor. De esa conversión, Señor, en la que por medio de tu Espíritu Santo nosotros tenemos. Ayúdanos, amado Dios Padre Todopoderoso, Señor, a perseverar en todo momento, Señor. No sabemos cuándo será el último día, Señor. Cuándo será el último minuto de cada uno de nosotros, Señor. Pero mientras tú nos permitas vivir, Señor, en este mundo corrupto, caído, Señor, ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra, Señor, en lo que hemos creído, en lo que pregonamos ahora, Señor. Ayúdanos, Señor, para que cuando tu Hijo regrese, podamos presentarnos delante de ti aprobados, Señor. Que logremos, Señor, cumplir el propósito por el cual tú nos creaste a cada uno de nosotros. De honrarte, bendecirte y alabarte cada mañana, cada tarde, cada noche, Señor. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias, Señor, por la familia de cada uno de ellos, Señor. Por sus esposas, por sus esposos, por sus hijos, Señor. Te doy gracias inclusive por mi esposa, Señor. Te doy gracias por mis hijos, Señor. Te doy gracias por mis nietos, Dios Padre Todopoderoso. Gracias por este día, Señor, por esta mañana que nos has permitido venir, Señor. Gracias por la exposición de la predicación del Evangelio que tendremos esta mañana, Señor. Por medio de nuestro pastor Johan, Señor. Ese hombre que tú, Señor, has delegado para este fin aquí en este tiempo, Señor. Dale fuerza, Señor, entendimiento y sabiduría, Señor. De la misma manera, Señor, te lo pido para mí, Padre. Porque sé que humanamente no merezco estar aquí de pie, Señor, mostrando esta enseñanza a estos mis hermanos, Señor. Pero a ti te plació, Señor. Y voy con confianza, Señor, porque tú me guías, Señor. En medio de mis debilidades, en medio de mis imperfecciones, Señor. Pero te doy gracias porque tú me guardas, Señor, y me preparas cada día, Señor.
Te damos gracias, amado Dios, Padre Todopoderoso, en el nombre del amado Hijo Jesucristo. Amén.